el hombre que cantaba para no caerse. Durante décadas, Joaquín creyó que el amor era una ciudad con bares abiertos hasta el amanecer. Una ciudad donde siempre había una mesa libre, una botella a medio vaciar y una mujer dispuesta a escuchar sus derrotas como si fueran canciones inéditas. Cantaba para no caerse, bebía para no pensar, amaba para no morir. Ese lunes por la mañana, sin embargo, la ciudad estaba cerrada. Madrid amanecía gris, húmeda, con ese cielo bajo que parece aplastar los edificios y empujar los pensamientos hacia el fondo del pecho. Joaquín se despertó tarde, como casi siempre desde que había dejado de girar. El silencio del piso le resultó extraño. No había pasos, no había olor a café, no había música saliendo del baño, solo silencio. Se incorporó lentamente. El cuerpo le dolía como si hubiera cantado toda la noche sin micrófono, aunque llevaba semanas sin subirse a un escenario. La edad no avisa, se instala, se queda y cobra intereses. Lucía, murmuró. Nadie respondió. Ella solía despertarse antes, incluso cuando no tenía motivos. Decía que el día era un animal que había que domar temprano. Joaquín, en cambio, siempre había preferido llegar cuando la fiesta ya estaba avanzada. Caminó descalzo hasta la cocina. La cafetera estaba limpia, demasiado limpia. La taza favorita de ella, esa blanca con una grieta mínima en el borde, no estaba en su sitio. En la mesa, un sobre, su nombre escrito con una letra que conocía mejor que la suya. No lo abrió de inmediato. Los hombres que han sobrevivido a demasiadas noches saben cuándo una verdad puede esperar unos minutos más. Se sirvió un whisky. Eran las 10 de la mañana. No importaba. El tiempo para él siempre había sido una sugerencia. Se sentó, miró el sobre, lo giró, lo volvió a dejar sobre la mesa. Pensó en todas las veces que había cantado sobre la traición como si fuera un concepto abstracto, una metáfora, un verso útil, nunca como un cuchillo real. Finalmente, lo abrió. Joaquín, no sé cómo se escribe esto sin hacerte daño. Quizá no se pueda. No me voy porque no te quiera. Me voy porque ya no sé quién soy a tu lado. Hay alguien más. No fue planeado. No fue venganza. Fue cansancio. Perdóname si puedes. No me busques si no puedes. Lucía. No leyó el final 2 veces. No hizo falta. El vaso tembló en su mano. No se rompió. Aún no. Durante un largo rato no pasó nada. Ningún grito, ningún golpe, ningún llanto. Solo ese silencio espeso que llega cuando algo dentro se quiebra sin hacer ruido. Pensó en las canciones. En todas. En cada verso donde había prometido eternidades que no sabía sostener. En cada madrugada en la que había llegado oliendo a humo, alcohol y bambú, y aplausos ajenos. En cada vez que había elegido al público antes que a la mujer que dormía sola. Así que era verdad, susurró, sin saber exactamente a quién hablaba. El teléfono vibró. Un mensaje. No de ella. ¿Todo bien? No respondes desde ayer. No contestó. Apagó el móvil. En ese instante decidió algo que todavía no sabía nombrar. No pedir explicaciones. No buscar al otro. No pelear por lo que ya estaba roto. Se levantó y fue al estudio. Las guitarras seguían allí, colgadas como cuerpos dóciles. Los cuadernos llenos de versos inconclusos. Fotografías de giras, de noches imposibles, de rostros que ya no recordaba. Todo intacto, todo inútil. Tomó una guitarra. Intentó tocar. Los dedos no obedecían. No por la edad, por la certeza. El amor no lo había abandonado de golpe. Lo había ido dejando a plazos, como una deuda mal negociada. Esa mañana Joaquín comprendió algo que nunca había querido aceptar. Había sabido perder en los escenarios, en los excesos, en la vida, pero no en casa. Y cuando un hombre como él descubre que no sabe perder lo único que importaba, empieza el verdadero derrumbe. Abrió otro whisky. Madrid seguía gris. Y por primera vez, en muchos años, Joaquín no tuvo una canción para defenderse. La anatomía de una traición.
Las traiciones rara vez llegan como un golpe seco, no irrumpen rompiendo la puerta. Se infiltran, se sientan en el sofá, aprenden los horarios de la casa. Y cuando finalmente hablan, ya llevan tiempo viviendo allí. Joaquín pasó los primeros días sin salir del piso. No por dignidad ni por orgullo, sino por una mezcla de agotamiento moral y miedo. Miedo a que el mundo supiera antes que él lo que había ocurrido. Miedo a que alguien pronunciara en voz alta una verdad que todavía no lograba ordenar en su cabeza. La prensa no tardó. Nunca tarda. Un mensaje de su representante. Seco, funcional, sin una sola palabra innecesaria. Hay rumores. Dicen que Lucía se fue. ¿Qué digo? No respondió. En la ficción pública, Joaquín siempre había sido un hombre inmune. El que se levantaba de las caídas. El que convertía el fracaso en verso. El que sobrevivía a todo. Pero esa imagen no contemplaba el detalle más peligroso. Nadie le había enseñado qué hacer cuando el enemigo no estaba fuera, sino dentro de casa. Empezó a reconstruir los meses anteriores con la precisión de un forense emocional. No buscaba pruebas, buscaba sentido. Las ausencias, los silencios largos, las conversaciones que terminaban antes de empezar, la forma en que ella había dejado de corregirle los excesos. Eso ya no es amor, se dijo, es rendición. Recordó una noche concreta, una cena a la que había llegado tarde, borracho de aplausos ajenos. Ella no se enfadó. No reclamó nada. Solo sonrió con una educación extraña, como si él fuera un invitado más. Esa fue la señal. Y la ignoró. El otro apareció primero como una idea abstracta. Joaquín no lo imaginaba como un rival, sino como un síntoma. Alguien más joven, seguramente. Más atento, menos roto. Alguien que no necesitaba cantar para justificarse. No quiso saber su nombre. Nombrar es dar poder. Lo que sí quiso, y no pudo evitar, fue preguntarse qué había ofrecido ese hombre que él ya no tenía. La respuesta lo golpeó con más fuerza que cualquier imagen. Normalidad. Lucía había amado a un mito. Luego había querido convivir con un hombre. Y el mito había ocupado demasiado espacio. Los días se volvieron una sucesión de rutinas inútiles. Joaquín se levantaba tarde, bebía temprano y escribía nada. El estudio, antes refugio, se convirtió en un museo de versiones antiguas de sí mismo. Cada guitarra colgada parecía una acusación. Cada cuaderno, una promesa incumplida. Intentó escribir sobre la traición. Fracasó. No porque doliera demasiado, sino porque dolía mal. El dolor sin forma no sirve para hacer canciones, solo para hacer ruido. Una noche salió. Caminó sin rumbo por barrios donde nadie lo esperaba. Se sentó en un bar pequeño, sin música, sin fotos suyas en las paredes. Eso le gustó. Pidió whisky. Luego, otro. ¿Eres tú?, preguntó alguien, dudando. Depende, respondió Joaquín. ¿Quién buscas? El hombre sonrió incómodo, no insistió. Por primera vez en años, Joaquín no quería ser reconocido. Ser reconocido implicaba ser explicado. Y todavía no había encontrado una versión que no lo dejara mal parado. En casa, encontró algo que no había visto antes. Un cajón mal cerrado en el estudio de Lucía. Dentro, papeles. No cartas, no mensajes. Facturas. Planes. Una vida proyectada sin él. Eso fue peor que cualquier beso ajeno. No había sido una locura pasajera. Había sido una salida de emergencia planeada con calma. No me engañó, admitió en voz alta. Me reemplazó. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un número desconocido. No contestó. En ese silencio elegido, empezó a gestarse algo peligroso. La idea de que tal vez su historia ya había terminado, no solo con ella, sino con el público. Con los escenarios. Con la versión heroica de sí mismo. Los mitos sobreviven mientras el dolor puede sublimarse. Cuando el dolor se vuelve doméstico, el mito se desarma. Joaquín pasó esa noche despierto, sin beber, sin escribir, mirando el techo como si esperara una revelación que no llegó. Solo una certeza incómoda.
Había cantado toda la vida sobre amores que se iban. Nunca había pensado qué pasaba después de que se iban de verdad. Y en ese después, silencioso, vulgar, irreversible, comenzó el verdadero descenso. El hombre frente al espejo público. El colapso no fue inmediato. Sótom, nunca lo es. Antes llega la negación elegante, esa forma sofisticada de mentirse que solo dominan los hombres acostumbrados a sobrevivir a base de aplausos. Joaquín se dijo que todo pasaría, que escribiría una canción, que subiría a un escenario y convertiría el desastre en literatura, como siempre. Pero el escenario ya no estaba esperándolo con los brazos abiertos. El escenario también duda cuando el mito empieza a oler a derrota. Los rumores crecieron sin nombre ni firma. Problemas personales. Crisis emocional. Retiro indefinido. Las palabras correctas para no decir nada y decirlo todo al mismo tiempo. La industria sabía protegerse. El público sabía intuir. Joaquín, por primera vez, no sabía qué versión de sí mismo debía ofrecer. Aceptó una entrevista. Error clásico. El periodista, joven, correcto, demasiado preparado. No preguntó por la traición. Preguntó por el silencio. Eso fue peor. ¿En qué momento se pierde el equilibrio? Dijo el muchacho, sin levantar la voz. Joaquín sonrió. La sonrisa del oficio, la que había usado 1000 veces para esquivar balas. El equilibrio es un invento de los que no se caen nunca, respondió. Risas nerviosas, notas tomadas. La grabadora siguió girando. ¿Y el amor? Insistió el periodista. Siempre fue central en su obra. Ahí falló el reflejo. Joaquín bajó la mirada apenas un segundo. Suficiente. El silencio se volvió noticia. Al día siguiente, los titulares hablaron de mirada perdida, voz quebrada, final de una era. Nadie mintió. Nadie fue piadoso. El intento de volver al escenario llegó poco después, impulsado más por el miedo que por la convicción. Un teatro mediano. Aforo completo. Público fiel. La excusa perfecta para demostrar que todo seguía en su sitio. No siguió. Subió con paso lento, guitarra en mano. El aplauso fue largo, sincero, casi protector. Joaquín lo escuchó como quien oye llover desde una habitación ajena. Empezó a cantar. La voz estaba, la técnica también. El problema era otro. Las canciones ya no le pertenecían. Cada verso sobre el amor sonaba a testimonio en contra. Cada ironía parecía una coartada mal ensayada. El público coreaba lo que él ya no podía sostener. A mitad del concierto, lo entendió. Estaba representando a un hombre que ya no existía. Se equivocó en una letra, luego en otra. Paró. Perdonen, dijo. El silencio fue brutal. No hubo abucheos. Hubo algo peor. Comprensión. Salió sin despedirse. No volvió a intentarlo. A partir de ahí, el aislamiento se volvió oficial. Cancelaciones. Comunicados. Descanso necesario. Joaquín dejó de leer la prensa, pero la prensa no dejó de escribirlo. Algunos lo defendían, otros lo enterraban con elegancia. Todos hablaban por él. En casa, el espejo se convirtió en enemigo. La cara cansada, los ojos apagados, el gesto de quien ya no cree en su propio personaje. El mito se le había quedado grande, o peor, vacío. Te convertiste en lo que escribías, se dijo una madrugada. Y ya no sabes salir. Intentó buscar a Lucía una vez. Solo una. Marcó el número y colgó antes de que sonara. No por orgullo, por lucidez tardía. Entendió que no quería recuperarla, sino recuperar la versión de sí mismo que existía cuando ella estaba. Eso era imposible. El alcohol volvió con fuerza, pero sin alegría. Bebía sin épica, sin noches memorables, sin historias que contar después. Bebía como quien se anestesia antes de una operación que no sabe si sobrevivirá. Un amigo lo visitó. Viejo. Leal. Brutalmente honesto.
No te dejaron, le dijo. Te fuiste tú hace años. Esto solo es el recibo. Joaquín no respondió. Asintió. Por primera vez no tuvo ganas de discutir. El hombre público se desmoronaba mientras el privado apenas aprendía a existir. Sin canciones, sin discursos, sin coartadas, solo un hombre enfrentado a la evidencia más dura. Había confundido intensidad con amor, aplauso con compañía, supervivencia con vida. Y cuando eso se entiende demasiado tarde, el precio no se paga con palabras, se paga con silencio. El silencio después de la última canción. El final nunca llegó como una explosión. No hubo escándalo, ni hospital, ni titulares de urgencia con verbos en pasado. El final llegó como llegan las cosas definitivas. Sin ruido, sin testigos, sin épica. Joaquín empezó a desaparecer mucho antes de que alguien lo notara. Primero dejó de contestar llamadas, luego dejó de salir, después dejó de escribir. No como gesto artístico, sino como incapacidad real. Las palabras, que habían sido su refugio, ahora se le caían de las manos como objetos sin uso. Intentaba empezar una frase, y se quedaba atrapado en la primera línea, como si cada comienzo exigiera una fe que ya no tenía. La casa se volvió más pequeña, o quizá era él. Pasaba horas sentado frente a la ventana, viendo cómo la ciudad seguía funcionando sin necesidad de sus canciones. Gente que se enamoraba sin versos, gente que se dejaba sin metáforas. El mundo continuaba con una indiferencia casi ofensiva. Así que era esto, pensó. El después no se odiaba. Tampoco se perdonaba. Había llegado a un punto más incómodo. La comprensión. Comprender no redime. Solo aclara. Entendió que no había sido un monstruo, pero tampoco un héroe. Había sido un hombre brillante en público y negligente en privado. Un especialista en contar verdades ajenas mientras huía de las propias. Un experto en noches intensas y un analfabeto emocional para los días comunes. Lucía ya no era un recuerdo doloroso, sino un hecho cerrado. No la imaginaba con otro, la imaginaba en paz. Eso dolía más. Una mañana, encontró un cuaderno antiguo. Uno de los primeros. Letras torcidas. Ambiciones desmedidas. Versos escritos sin cinismo, sin ironía defensiva. Un hombre joven que todavía creía que el amor era una promesa y no una tregua temporal. Leyó en voz alta un verso que no recordaba haber escrito. Algún día cantaré para quedarme. Cerró el cuaderno. Nunca lo hizo. Los pocos amigos que seguían cerca notaron el cambio final. Joaquín ya no hablaba del pasado con nostalgia, ni del futuro con miedo. Simplemente no hablaba, escuchaba, sonreía poco. Dormía mal. Bebía menos, curiosamente, como si incluso el alcohol hubiera perdido sentido. Una noche dejó el estudio ordenado. No como despedida consciente, sino como quien acepta que no volverá. Colgó la guitarra con cuidado. Cerró los cajones. Apagó la luz. No escribió una última canción. No dejó una nota. No hizo declaraciones. El mito no necesitaba un cierre teatral. El hombre, tampoco. El día en que se supo que Joaquín había decidido retirarse definitivamente, sin fechas, sin homenajes, sin discursos, el público reaccionó como siempre. Con tristeza administrada y memoria selectiva. Se recordaron las canciones, se olvidaron los silencios, se construyó una despedida cómoda. La verdad fue menos amable. Joaquín no se fue porque ya no tuviera nada que decir. Se fue porque, por primera vez, había entendido todo, y esa claridad no pedía aplausos, sino distancia. El final trágico no fue la traición. Fue descubrir que había vivido intensamente para no quedarse, y que cuando quiso quedarse, ya no supo cómo. Algunos artistas mueren jóvenes, otros envejecen en los escenarios. Los más solitarios sobreviven a sí mismos. Joaquín fue de esos. Y en el silencio que dejó, más elocuente que cualquier canción, quedó flotando una pregunta incómoda, imposible de musicalizar. ¿Cuántas vidas se pierden mientras se construye una leyenda? La herencia invisible.
Toda tragedia pública deja dos tipos de herencia. La visible, discos, libros, entrevistas, fotografías. Y la invisible, la forma en que una historia altera la mirada colectiva sobre el éxito, el amor y la caída. La de Joaquín pertenece sobre todo a esta segunda categoría. Cuando el mito se retiró en silencio, muchos interpretaron el gesto como una estrategia estética. Otros hablaron de decadencia. Pocos entendieron que aquello no era una huida, sino una renuncia consciente al personaje. En una época obsesionada con explicarlo todo, Joaquín eligió no explicarse más. Ese gesto, en sí mismo, fue su última declaración. Desde fuera, su historia fue reducida a titulares cómodos: exceso, genio, soledad. Pero esa simplificación ocultó lo esencial. Joaquín no cayó por vivir intensamente. Cayó por no saber habitar la quietud. Confundió movimiento con sentido, ruido con compañía, urgencia con amor. La traición, ese punto de inflexión que el público convirtió en morbo, no fue el centro del drama, sino el espejo. Le devolvió una imagen que había evitado durante años, la de un hombre que había sido brillante en el lenguaje y torpe en la permanencia. Como periodista, resulta tentador romantizar ese final, convertirlo en advertencia o en poema moral. Pero la verdad es más incómoda. No hay lección clara, solo una constatación amarga. El talento no educa emocionalmente, la fama no sustituye el cuidado, y el carisma no garantiza intimidad. Tras su retirada, las canciones siguieron sonando. En bares, en auriculares, en voces ajenas. El público continuó apropiándose de versos que ya no pertenecían a nadie. Eso es lo que ocurre cuando una obra sobrevive al autor. Se vuelve refugio de otros naufragios. Joaquín, en cambio, eligió una existencia mínima. Sin declaraciones, sin homenajes, sin el consuelo de la nostalgia organizada. No buscó redención pública porque entendió algo que pocos aceptan. No toda vida necesita ser corregida desde fuera. Su verdadera herencia no está en lo que cantó, sino en lo que dejó de cantar. En un mundo que exige presencia constante, él ofreció ausencia. En una industria que premia la exposición, eligió desaparecer. En una época que confunde verdad con relato, se quedó con el silencio. Ese fue su último acto creativo, y quizá el más honesto.